Mi nombre es Luis Mauricio Duarte Bustamante, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional y a Distancia UNAD y quiero presentarles hoy el concepto de Sociología de la Educación, su relación con la teoría social y dos conceptos que serán fundamentales para entender lo que es la sociología de la educación, que es el proceso de socialización o educación, y el segundo concepto, escolarización. A través de estos dos conceptos desarrollaré toda esta exposición donde lo vincularé con la teoría social, con el contexto histórico en donde surge la teoría social, el papel que cumple la educación dentro de la sociedad y, por último, unas preguntas problemáticas sobre el presente de la sociología de la educación. Lo primero que habría que resaltar es que estos dos grandes conceptos donde se basa el desarrollo de la sociología de la educación, por un lado es la educación y la socialización. Este gran concepto, estos dos términos que son sinonímicos, nos están hablando del proceso de aprendizaje, de donde están desde los niños hasta la muerte de los seres humanos en un proceso constante de adaptación, pero más que adaptación con el medio ambiente tiene que ver con un trabajo mancomunado en la sociedad, en el grupo, para la sobrevivencia, para la producción, para garantizar los elementos básicos de la vida social. Es un proceso que se da de manera continua, estamos aprendiendo, estamos teniendo un contacto directo con el conocimiento, ya sea en el proceso productivo, ya sea en el proceso de la caza, de la pesca, del trabajo en un taller, o en el momento de compartir con la familia, con los amigos, con la vida social. Hay un proceso constante de aprendizaje donde se va formando la personalidad y junto a todos estos elementos, lógicamente se logra un desarrollo social. Este es el gran concepto de lo que es la socialización, el instaurar normas, determinar pautas para la vida social. Y el segundo tiene que ver con el concepto de escolarización. La escolarización ya tiene la particularidad de ser una enseñanza normalmente obligatoria desde la niñez, juventud y la adolescencia, donde tiene unos claros contenidos que buscan unos objetivos, desarrollar unas capacidades, hoy usualmente usamos el término competencias, pero no solo tiene unos contenidos, sino que sobre todo tiene unas formas y unas metodologías para irlas desarrollando e irlas dejando en los estudiantes, que van a ser más determinantes o que van a ser determinantes para la configuración de la personalidad y para que la educación y lógicamente los objetos de esa educación, en este caso los estudiantes, sean funcionales al orden social. La educación ha venido cumpliendo un papel básicamente de articulación con el mundo de la producción y con el mundo político y social. Veamos una de las preguntas que nos va a plantear la sociología de la educación, que va a ser muy interesante. La sociología de la educación no es propiamente una especialidad, es la base de las teorías sociológicas. Al interior de las grandes teorías sociológicas está el papel que cumple la educación en la sociedad. ¿Por qué? Porque resulta que el campo de la educación o el proceso de socialización es una de las esferas fundamentales para entender el desarrollo social. No solo está este periodo de preparación y de adaptación y de diálogo entre la realidad y los nuevos retos que tiene el grupo social, sino que también está el campo propiamente del ejercicio del poder, la esfera política, la vida social, el mundo económico. Entonces, entrelazando todas esas esferas, encontramos que el mundo de la educación, el campo de la socialización en la que son sometidos los individuos, van a ser fundamentales para que sean funcionales a estas sociedades que lógicamente están en permanente cambio. Aquí en las imágenes tenemos algunos de los elementos clásicos de la teoría sociológica y del mundo donde se desarrolla el Estado moderno, y aquí hay que resaltar un papel. La escuela es fundamental en el desarrollo del Estado moderno, es una institución propia de la edad moderna y tiene la particularidad que es muy similar al mundo industrial y a todo lo que es el pensamiento de la ilustración y el pensamiento de la modernidad, que no solo nosotros somos hijos de ella, sino también la sociología. Miremos el otro campo que va a ser supremamente interesante, y es que si bien el proceso de escolarización tiene unos contenidos, tiene unas metodologías particulares, va a ir desarrollando toda una serie de elementos formativos y normativos para el desarrollo del orden social. Este va a ser un gran campo y una gran pregunta que nos va a desarrollar la sociología de la educación. ¿Qué papel está cumpliendo la educación, el proceso de socialización, para que los individuos realmente cumplan este papel dentro del orden social?
Y la otra pregunta bastante interesante que nos va a traer la sociología de la educación es qué tipo de individuos se están formando a través del Estado, de la iglesia, de la escuela, de la familia. Y cómo esta personalidad que se configura tiene que ver, lógicamente, con estos patrones. Tiene que ver con lecturas o teorías sobre el cuerpo, sobre el Estado, sobre los grandes metarrelatos, ¿cierto? ¿Qué papel han venido cumpliendo cada una de estas instituciones a lo largo de la historia? Por último, vamos a tener un aspecto que es problemático que nos está determinando el presente de hoy. Una de las lecturas que trabajamos era la interpretación marxista de la educación y veíamos allí cómo se plantea la educación como un espacio de reproducción del mundo de la producción y del papel que debe cumplir la educación básicamente para fortalecer y mantener el aparato de dominación y de control social. Si bien esto es cierto y la teoría althusserina tiene algo de, lógicamente, de validez, hoy podemos decir con claridad de que la educación es también un campo de disputa, un campo donde se instauran nuevos imaginarios, donde se construyen nuevas alternativas y son también un espacio para la modernidad, para el pensamiento crítico, para el pensamiento decolonial e incluso para la protesta, ¿cierto? La juventud aquí en estas imágenes se ve el papel que ha cumplido en algunos de estos momentos con algunas particularidades. Hoy estamos ante un mundo de la información que viene cumpliendo un papel muy importante y que viene transformando culturalmente a los estudiantes, a la escuela, y que incluso muchos de estos desarrollos y las consecuencias que estamos viviendo o teniendo en este momento no sabemos todavía con precisión qué resultados tendrá. Este es un gran campo de la sociología que se abre hoy en una situación de post-pandemia. Se acrecientan esas preguntas y esos grandes cuestionamientos hacia qué tipo de sociedad nos estamos dando. Indudablemente el disciplinamiento social ha cumplido un papel importante en las instituciones, en la escuela propiamente, pero hoy estamos claros de que los estudiantes y los seres humanos no son tablas rasas y que al interior de la educación también se comienzan a construir alternativas de otro tipo. Muchas gracias.